Bueno. Que vamos a tratar de hacer un video en vivo, pero vamos a conectar el teléfono. Vamos a ver aquí. Casi no he hecho videos en vivo, así es de que disculpen si no sale muy bien, pero voy a poner mi teléfono aquí, ahí así, a ver cómo se ve. Ahí me dicen si se ve, ¿verdad? Saludos, ¿sí se escucha? Hola, ¿alguien está por ahí? Bueno, vamos a iniciar aquí un poco desajustado porque no, como les digo, esto es algo nuevo para mí, casi no he hecho videos. Saludos, Angie. Saludos. Hola. Aquí estoy. Ya hace tiempo hice unos videos aquí, pero no sé muy bien cómo ajustarle. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es la gracia. La gracia en la que vivimos, que somos en Cristo. Y la gracia no fue algo que surgió de la noche a la mañana, ¿verdad? No fue algo que pasó hace 10 años, 20 años. La gracia viene desde antes de la fundación del mundo. La gracia es eterna. ¿Y qué quiere decir con que la gracia es eterna? Porque Dios es eterno. Y cuando Él nos escogió desde antes de la fundación. Él nos escogió antes de la fundación del mundo por esta gracia eterna. Know what I did. Vamos a empezar con Efesios 2:4. Good. I don't know what I did. Efesios 2:4. Vamos a empezar a desglosar lo que es la gracia eterna de Dios, para entender un poco lo que es la gracia, porque hay personas que aún que han recibido a nuestro Señor Jesucristo y no entienden la gracia porque se les ha hablado de ley, ¿verdad? Siguen en la ley, en lo que es la esclavitud de la ley, ¿verdad? Y Dios, por medio de Jesucristo, nos hizo libres, dándonos la salvación por medio de la gracia eterna. Vámonos a Efesios 2, 4 al 10, para ir entendiendo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida, dice el 5. Con Cristo. Nos dio vida con Cristo, en Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Hemos sido salvos. Y dice el 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Es algo glorioso, porque en el Espíritu ya no estamos aquí. Los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, por gracia somos salvos. Por gracia Él nos hizo sentar justamente con Cristo en lugares celestiales. Dice, para mostrar, dice el 7, para mostrar los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús.
Es algo glorioso. Él derramó de su gracia para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Dice el 8, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Pero es una fe, esta fe no es mía, no es mía, esta viene de Cristo en nosotros, que nos rescató. Dice, por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que en el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, dice, porque somos hechura de Dios. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, por si la notan un poquito diferente. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para abundar, para buenas obras, para las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en obras. Ahí tenemos los primeros versículos de lo que es la gracia eterna, de lo que es la gracia de Dios eterna en nosotros. Entender y valorar la gracia no es una doctrina. Muchos dicen, no, pues esos son de la gracia, esos son de la doctrina de la gracia. No, la doctrina de la gracia no existe. Porque la gracia es Dios mismo dándonos a su Hijo para que vivamos en gracia. La gracia es como la comida que comemos, el pan nuestro de cada día, no la receta. Como digo, la gracia es Dios mismo dándonos a conocer sus riquezas de su gracia. En el plan de Dios es que en ti vio a Cristo. En ti vio a Cristo y dijo, este es parte de mi Hijo amado. Y dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La gracia nos otorga derecho por Dios en Cristo y por Cristo. La vida en Cristo es por gracia y necesitamos conocer la gracia para disfrutar la plenitud en Cristo. Necesitamos conocer la gracia para disfrutar la plenitud en Cristo, porque si no entendemos gracia, vamos a vivir bajo la ley, y es lo que pasa en muchas congregaciones que no entienden gracia y siempre dicen, oh, entonces si soy salvo por gracia, ¿me puedo ir a pecar? Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera nos vamos a ir a pecar porque estamos en la gracia, porque es una gracia en Cristo. Estamos en Cristo, ¿verdad? Estamos en Cristo. Vamos a ver qué dice Juan 1:17. A ver, aquí por aquí. Saludos a todos, a todos los que están conectados. Juan 1:17. A ver qué dice. Por aquí. Miren, es algo glorioso este versículo, pero necesitamos entenderlo. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Esa fue la ley, fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Miren nada más qué glorioso es este versículo. Y qué gloriosa es la palabra de Dios cuando la entendemos a la luz del entendimiento que nos da Jesucristo, porque la luz es Cristo mismo revelándonos estas riquezas de su gracia. Lo voy a leer otra vez. Tomen nota, si gustan tomar nota, agarren un papel, tomen nota. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Y la verdad es Jesucristo, ¿verdad? Algo glorioso, algo muy bonito.
Es que debemos entender esto. Saludos, saludos. Estamos viendo aquí lo que viene siendo la gracia eterna. La gracia es concedida a nosotros por medio de Jesucristo. Y como venía diciendo, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Efesios 1, vamos a ir a Efesios. Efesios 1, del 3 al 7. Vamos a ver qué dice Efesios 1 del 3 al 7. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición en Cristo Jesús. No con la mitad nada más, no con una tercera parte, con un 10%, con un 20%, con toda bendición espiritual. Así es de que ahí tenemos un concepto que necesitamos dejar de decir: Dios te bendiga. Y se escucha muy bonito cuando no entendemos, ¿verdad? Porque dicen, me dijo que Dios me bendiga. Pero en Cristo ya estamos bendecidos. En Cristo ya hemos sido bendecidos, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso dice aquí: bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. O sea que ya estamos bendecidos. Y cuando no entendemos esto, nos hacen creer que necesitamos hacer méritos para estar bendecidos. Pero por gracia ya somos bendecidos. Por gracia, porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y dice el 4, es Efesios 3, Efesios 1, 3 al 7. Dice el 4: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad sin mancha delante de Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él no nos escogió cuando nosotros lo conocimos, que fuimos a la iglesia por primera vez, que como decimos, cuando lo aceptamos. Pero Él nos escogió, Él nos aceptó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y es algo que debemos de ir entendiendo, estas grandes verdades. Él no nos escogió ayer, nos escogió, como digo, según nosotros lo aceptamos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice el 5, dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Era un gran propósito de Dios. El propósito eterno de Dios siempre ha sido conocer, darnos a conocer a su Hijo. El propósito eterno de Dios siempre ha sido darse a conocer a la humanidad. Y ahora se nos ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Dice el 6: para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Ahora vamos al 7. En Él tenemos redención mediante su sangre y perdón de pecados. Su sangre y perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Son unas riquezas de su gracia, o sea que no es una gracia chica, es una gracia eterna.
una gracia eterna, como le puse al mensaje, el nombre de gracia eterna. La fe en Cristo nos lleva a conocer la gracia. Mi fe es en Cristo, me lleva a entender que lo que ya hizo en mí, no lo que yo debo de hacer para que Dios me bendiga. La fe es entender el hecho realizado. La fe es entender el hecho realizado, el consumado. El consumado, lo que es Jesús en la cruz, cuando dijo consumado es, allí, desde allí en adelante, tenemos que entender, desde ahí se terminó la ley. Y ahora estamos en la gracia, lo que es la gracia eterna. La fe en el antiguo pacto era esperar que el hecho se cumpliera, que las bendiciones sucedieran. Dice, yo te bendeciré, yo te multiplicaré, pero ahora en Cristo todo se ha cumplido. Todas las cosas en Cristo se han cumplido. Y es algo glorioso. Es algo glorioso entender que todo se ha cumplido. Cristo es el cumplimiento de los tiempos. ¿Qué dijo Jesucristo cuando empezó a predicar? Arrepentidos, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Y era el cumplimiento de Él. Vamos a ver qué dice Efesios 6:11. Efesios 6:11. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y las artimañas del diablo no es que el diablo nos esté atacando, es nuestra propia mente que no podemos descifrar la grande gracia que se nos ha sido dada por Cristo Jesús. Siempre se nos quiere meter un fariseo dentro de nosotros. Un fariseo de la ley. Hay un poco de fariseo en todos nosotros que se opone a la gracia. Y yo conozco personas que se oponen rotundamente a la gracia. No quieren la gracia. Porque dicen que si viven bajo la gracia, se van a ir a pecar. Pero el rechazar la gracia e irse a la ley, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo que antes era yo, ahora lo doy por basura. Por Cristo, por la gracia. Y hay muchas personas que andan recogiendo la basura que Pablo tiró. La ley ahora es basura. No que no debemos de obedecer. Tenemos que obedecer, pero no vivir conforme a la ley, porque la gracia es más rica, es profunda. La gracia es eterna. La ley, tienes que otorgar obras, tienes que hacer obras para vivir, para satisfacer tus deseos del yo. Porque el yo quiere ser visto. El yo quiere decir, yo hago para merecer. Yo hago para irme al cielo. Yo hago para estar bien con Dios. Pero no, cuando hacemos algo por el Señor, tiene que hacer por gratitud. Porque Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita que hagamos obras. Dios quiere ver un corazón arrepentido, una transformación de nosotros, que cuando hacemos algo lo hagamos por
amor. Cuando demos algo, hay que hacerlo por amor. Cuando regalemos algo, hay que hacerlo por amor, no para ser vistos. No para que digan, qué buenas obras hace. No, sino por amor al prójimo. Y ahora se ve mucho de eso, de que siempre alguien que va a dar algo, saca su teléfono para grabar. Y está grabando para ser vistos. ¿Qué hacían los fariseos? Ellos oraban en las plazas, ayunaban y decían, yo estoy ayunando, yo estoy orando todos los días. Y era porque ellos querían ser vistos. Y tenemos que crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de la gracia. Lo revela el apóstol Pedro. Aquí vamos a ver un poquito de lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18. Es el último. Miren qué glorioso es este versículo. Dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, honra por siempre. Amén. Más bien, vamos a regresarnos porque está interesante. ¿Por qué dice más bien? Más bien crezcan en la gracia. Vamos a regresarnos. Es bueno regresarnos. Dice el 17, así que ustedes, queridos hermanos, puestos que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sean que arrastrados por el error de esos laberintos pierdan la estabilidad y caigan. Porque cuando alguien cae, es porque no está en la gracia, no está haciendo las cosas por amor, está creciendo en la ley. Y la ley en su tiempo fue buena, en el tiempo de Moisés, pero ya no es buena, ya es más buena la gracia. Por eso dice el apóstol Pedro aquí, dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloriosa gracia. Crezcan en la gracia y en el conocimiento. La gracia lo revela el Padre en Cristo. La gracia la revela Dios en Cristo. Qué bonito va cuando se nos revela la gracia. Y cuando entendemos gracia, a veces nos dan ansias que los hermanos muchos hermanos no quieran entender la gracia. Que piensen que la gracia por entender la gracia o por estar en la gracia se van a ir a pecar. Pero no. Tenemos que entender estas grandes verdades. Tenemos que entender que la gracia no nos da licencia para pecar. Que la gracia nos lleva a un conocimiento eterno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice Mateo. Vamos a ver qué dice Mateo. Mateo 16, del 6 al 17. Mateo 16. Mateo 16, del 16 al 17. Vamos a ver aquí, a ver qué dice. Miren qué glorioso es su palabra. Dice,
Vamos a ir desde el 15. Porque aquí Jesús estaba preguntando, les preguntó en el 15, dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Miren. Ayan. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. ¿Y qué le dijo Dios? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Oh my God. Hijo, I cannot understand you. dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal. No te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. What you say? Y dice el 18, y te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del dominio de la muerte no prevalecerán contra ella. Y aquí es donde hay una gran confusión. Aquí en ese versículo dice, yo te digo que tú eres Pedro. Le digo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dijo, sobre esta piedra. No le dijo a Pedro que él era la piedra. Dijo, sobre esta piedra. Jesucristo es la piedra. Y es donde hay una gran confusión por muchos hermanos que creen que Pedro es la piedra. Y no es así. Jesucristo es la roca, Jesucristo es la piedra. Tenemos que entender esto, que Jesucristo es la roca eterna, es la piedra. Esto fue una revelación que Dios le reveló a Pedro. Isa nga. Y tenemos que entender que Misa pala. Ano kaya? Para hindi katoliko. Ano? esto no se entiende nada más con leer. Tenemos que recibir la revelación del Padre por medio de sus escrituras. Ano, pinindot. Vamos a Gálatas 1:15. Gálatas. Salamat. Estamos sobre el tema de la gracia eterna, porque la gracia es eterna. Es la gracia, existió desde antes de la fundación del mundo. Vámonos a Gálatas 1:15 y 16. Sige po, magbabay. Dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Sige po, next time po ulit. Cuando Él tuvo Ay, muna a bien y revelarme a su Hijo para que yo lo predicara en los judíos, Ay, muna po, tumawag po kasi. no consultó con nadie. Ay. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui inmediato a Arabia, a donde luego regresé de Damasco. Ahí está hablando el apóstol Pablo. El Padre revelándote al Hijo. El Padre revelando a Jesús. Y es que tenemos que entender estas grandes verdades de lo que es la gracia eterna. Vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo. Uno al 9. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo. Disculpen. Segunda de Timoteo
1:9. Por aquí estamos ya. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús, antes del comienzo de los tiempos. Es una gracia eterna, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Él nos llamó a una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús, antes del comienzo de los tiempos. O sea que esta gracia es eterna, es desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevo? No sé cuánto tiempo llevo, no sé cuánto tiempo me permitirá TikTok estar aquí. Es la primera vez que hago este video. Bueno, ya hace tiempo que hice uno, ¿verdad? Pero no puedo ni siquiera ver cuánto tiempo estoy aquí, pero estamos hablando de que la gracia es eterna y que fue diseñada antes de la fundación del mundo. Y nosotros no perseveramos en la gracia por nuestras propias cuentas. La gracia es por medio de Jesucristo. Y nosotros no perseveramos la gracia. La gracia nos preserva a nosotros porque la gracia es Cristo mismo. La gracia de Dios es gratitud para con nosotros. La gracia no se puede comprar. No se puede vender, no se puede suplantar, no se puede robar, porque la gracia es Cristo mismo en nosotros. Tenemos que entender esto. La gracia no se puede abaratar, porque Jesucristo pagó un precio grandísimo. Jesucristo pagó un precio grandísimo. Así es de que la gracia no podemos pagar para recibir gracia. No podemos comprarla. No se puede abaratar porque Jesucristo pagó un alto precio. La gracia es soberana porque es de Dios mismo. Así es de que, por aquí ver quién está. Saludos a todos los que están conectados. Ya tenía tiempo que no hacía este video, pero pues dije, tengo que hacer videos aquí en TikTok. Y pues aquí estamos. Saludos a mi hermano Damián, a Willy, William, a Fernando, Norma, a todos los que se están conectando, ¿va? Bendecidos en Cristo, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a Romanos 3, a ver qué dice Romanos 3, 24. Romanos 3, 24 al 28. Estamos hablando de la gracia eterna para los que acaban de llegar. Y a lo mejor ahorita me regreso un poquito para los que no alcanzaron a ver cómo empezamos. Vamos a Romanos 3, 24. Y estamos hablando de la gracia eterna, pero por su gracia soy justificados. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados, somos justificados. Gratuitamente, dice, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó para con nosotros.
Dice el 25, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su padecimiento había pasado por alto los pecados pasados. Miren qué glorioso es esta gracia, la gracia en Cristo Jesús, que nos liberó del pecado, nos hizo libres de la condenación del pecado. Dice el 26, lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De modo Dios es justo y a la vez el que justifica a lo que tiene fe en Jesús. La fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por la de la fe. Aquí estamos viendo que ya la ley fue excluida porque estamos bajo la gracia. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Entendemos esto? Qué glorioso, ¿verdad? Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Por la fe y no por las obras de la ley, que la ley exige. Glorioso, glorioso. Y es que dice, voy a ir aquí, no lo tengo anotado, pero voy aquí a Gálatas 2:20. Miren qué glorioso dice. Dice Gálatas 2:20, dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que amó y dio su vida por mí. Es algo glorioso, ¿verdad? Es algo glorioso que Él dio su vida por nosotros. Dice el 21, miren, aquí viene otra vez la gracia, dice, no desecho la gracia de Dios, sino la justicia. Se obtuvo mediante la ley. Cristo habría muerto en vano. O sea que no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Aquí es donde tenemos que entender esto, que si rechazamos la gracia, estamos rechazando el sacrificio perfecto que hizo Jesucristo por nosotros. Así es de que no rechacen la gracia, no hay que rechazar la gracia, porque la gracia fue por medio del sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y es algo glorioso cuando vamos entendiendo la gracia. Es algo definitivamente que no se puede comprar, no tiene precio, es innegociable. La gracia es innegociable, la gracia jamás te puede llevar a pecar. Porque la gracia es Cristo mismo, como vengo diciendo, la gracia es Cristo mismo. Bueno, vamos a buscar otro versículo que está por aquí. Romanos, vamos a Romanos otra vez. Romanos 5, vamos a Romanos 5.
19 al 21. Dice Romanos 5, 19 al 21, dice, porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecado, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. Por la obediencia de Cristo hemos sido hechos justos. Qué glorioso es, ¿verdad? Que Él nos justificó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice el 20, en cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Cómo ven? En cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es más que el pecado. La gracia nos redimió, nos quitó toda esa naturaleza de pecado. Dice el 21, así como reinó el pecado en la muerte, reina también la gracia que nos trae justificación. La gracia nos trae justificación, la gracia nos justifica, la gracia nos da ese conocimiento, esa paz, que estamos en Cristo. ¿Qué nos justifica? Y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La gracia no nos trae condenación. La gracia es eterna. Vamos a ver qué dice Romanos 8. Romanos 8:1 dice, es algo glorioso y me gusta mucho eso, porque aquí es donde tenemos que ver en dónde estamos. Dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Miren nomás, ya no hay condenación. Y muchas de las veces el legalista siempre va a buscar condenarte, siempre va a decir, no, que es que si tú no haces esto, que si tú no diezmas, que si tú no haces esto, te vas a condenar, porque Dios no va a abrir las puertas de los cielos y te vas a condenar. Pero no, ya no hay condenación. Dice, por medio de Él y la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que tenemos que entender que sigue habiendo ley, pero no es ley humana, es la ley del Espíritu, dice el 2, dice, porque por medio de Él la ley del Espíritu da vida. Da vida. ¿Y quién es el que da vida? Cristo. Y te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos que entender estas grandes verdades. Bueno, creo que ya casi vamos terminando. Voy a dar un resumen un poquito rápido para ver, porque a lo mejor muchos de los que llegaron tarde no alcanzaron a ver. Pues estamos hablando de la gracia eterna, y tenemos que entender que la gracia es eterna y que la gracia fue por medio de Dios, por medio de Jesucristo. La gracia es Dios mismo dándonos a conocer sus riquezas de su gracia. Y
pues aquí tenemos que entender estas grandes verdades, ¿verdad? Que la gracia es eterna y que la gracia es Cristo mismo. Y que no debemos desechar la gracia, que la gracia nunca nos va a llevar a pecar. La gracia nunca nos va a llevar a hacer lo incorrecto. La ley sí nos lleva a hacer lo incorrecto. El legalismo nos puede llevar a hacer lo incorrecto. Bueno, pues ya vamos terminando con este tema de la gracia. Fue un momento agradable que estuvimos por aquí, casi estuvimos como una hora, ¿verdad? Y pues sí, a lo mejor espero por aquí nos vamos a seguir viendo seguido aquí para seguir avanzando en ese conocimiento que se nos da cada vez, porque pues estamos aprendiendo lo que es la vida en Cristo, la vida en el nuevo pacto, la vida en Cristo revelado. Y tenemos que fundamentarnos en lo que es el nuevo pacto. Y no que no vamos a leer el Antiguo Testamento, no, porque todo viene ahí conectado. Si, es como si ves una película a medias, no la vas a entender. Para entender el nuevo pacto tenemos que ir a Génesis, iniciar desde Génesis, iniciar desde el principio, para entender lo que eran sombras, tipos y figuras de lo que había de venir, ¿verdad? Y bueno, pues hemos llegado a la conclusión de este bonito tiempo que nos gozamos. Me gocé estar ahí con todos los que se conectaron, bendecidos en Cristo. Un saludo a todos, a todas que están por ahí. Nos vemos para la próxima. Voy a ver. Les voy a decir que ni siquiera sé cómo apagar este celular. Cómo desconectarme. Pero aquí voy a ver cómo le hago, ¿va? ¿Dónde se pone? Es que hace varios meses hice un video, pero casi no había hecho videos aquí. Oh, sí. Bueno, saludos, bendecidos en Cristo. Un abrazo. Nos vemos para la próxima.